¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que alguien te observa? Esa inquietud que te recorre la espalda cuando estás completamente solo. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que esa sensación es real? Que en este preciso momento, mientras escuchas mi voz, hay una presencia infinita observando cada uno de tus movimientos, cada pensamiento que cruza por tu mente, cada parpadeo. Pero espera, esto no es lo que crees. No hablo de cámaras de vigilancia ni de teorías conspirativas. Hablo de algo mucho más perturbador, algo que desafía la naturaleza misma de tu existencia. Imagínate esto. Cierras los ojos ahora mismo. ¿Qué pasa con el mundo que te rodea? ¿Sigue existiendo tu habitación, tu escritorio, esa taza de café que dejaste sobre la mesa? La mayoría diría, obviamente sí, pero ¿y si estuvieras completamente equivocado? ¿Y si te dijera que existe una teoría filosófica que sugiere que cuando dejas de observar algo, literalmente, deja de existir? Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Si esto fuera cierto, ¿quién mantiene el mundo funcionando cuando tú no estás mirando? Acabas de experimentar algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a considerar. Esa simple acción de cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué pasa con la realidad? Acabas de tocar uno de los misterios más profundos y perturbadores de la filosofía occidental. Pero aquí está la paradoja que va a hacer que tu mente se retuerza. Si creemos que Dios es omnipresente, que todo lo ve y todo lo sabe, ¿por qué necesitaríamos que nos observe para existir? Es como si hubiera una contradicción fundamental en el corazón mismo de la realidad. Piénsalo por un momento. Desde niños nos enseñan que Dios está en todas partes, ¿verdad? Que ve cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo malo, que conoce nuestros pensamientos más íntimos. Pero, ¿y si esa observación divina no fuera solo para juzgarnos, sino para literalmente mantenernos existiendo? ¿Te das cuenta de lo escalofriante que es esta posibilidad? No estamos hablando de un Dios que simplemente vigila nuestras acciones morales. Estamos hablando de un Dios cuya atención constante es lo único que impide que tú, yo, este planeta, todo el universo, se desvanezca en la nada absoluta. Es como si fuéramos personajes en un sueño divino, y el momento en que Dios deje de soñarnos, simplemente dejamos de ser. Pero ¿quién fue el hombre lo suficientemente audaz como para proponer esta teoría tan radical? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo tan perturbadoras después de más de 300 años? La respuesta te va a sorprender, porque este hombre no era un loco ni un hereje. Era un obispo respetado, que usó la lógica más pura para llegar a conclusiones que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Su nombre era George Berkeley. Y si estás disfrutando de este viaje mental que estamos haciendo juntos, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal Pensamiento Absoluto, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. Berkeley no era un filósofo cualquiera. Imagínate, Irlanda, siglo XVIII. Un joven brillante que se convierte en obispo anglicano, respetado por la sociedad, admirado por su erudición. Pero detrás de esa fachada respetable se escondía una mente revolucionaria que estaba a punto de detonar una bomba filosófica que haría temblar los cimientos de la ciencia y la religión. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Berkeley vivía en la época de Isaac Newton, cuando la ciencia moderna estaba floreciendo, cuando todos creían que finalmente habíamos descifrado los secretos del universo, las leyes de la física, la gravedad, el movimiento de los planetas. Todo parecía explicado por la razón y las matemáticas. Y entonces llega este obispo irlandés y dice, esperen un momento, ¿y si todo esto que llamamos materia simplemente no existe? ¿Te imaginas el escándalo? Era como si alguien hoy en día dijera que los smartphones no existen realmente. Berkeley no solo desafió a la ciencia de su época, sino que lo hizo usando las mismas herramientas de la lógica que los científicos tanto veneraban. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Berkeley no era un destructor nihilista. Era un hombre profundamente religioso que creía que estaba defendiendo a Dios de los ataques del materialismo.
En su mente, él no estaba destruyendo la realidad, la estaba salvando. Pero ¿cómo puede alguien salvar la realidad negando que la materia existe? ¿Y qué tiene que ver esto con esa sensación inquietante de ser constantemente observado? Aquí es donde Berkeley suelta la bomba que va a hacer explotar tu mente. 3 palabras en latín que cambiaron para siempre el curso de la filosofía occidental. Esse est percipi. Ser es ser percibido. ¿Entiendes lo que esto significa realmente? No es solo una frase bonita para impresionar en una conversación. Es una declaración radical sobre la naturaleza misma de tu existencia. Berkeley está diciendo que nada existe, a menos que esté siendo percibido por una mente consciente. Esa silla en la que estás sentado ahora mismo, ¿existe porque está hecha de madera y metal? ¿O existe porque tu mente la está percibiendo? Según Berkeley, la respuesta es absolutamente clara. Existe solo porque la percibes. Sin percepción, no hay silla. Sin percepción, no hay nada. Pero espera, porque esto se pone aún más perturbador. ¿Qué pasa con las cosas que no estás percibiendo ahora mismo? ¿Qué pasa con la cocina de tu casa mientras estás aquí? ¿Qué pasa con la luna cuando es de día y no puedes verla? ¿Qué pasa con tu propio cuerpo cuando duermes y no eres consciente de él? Berkeley no está jugando con metáforas. Él realmente creía que cuando dejas de percibir algo, ese algo literalmente deja de existir. Es como si la realidad fuera un espectáculo de luces que solo se enciende cuando hay alguien mirando. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es esto? Significa que cada vez que cierras los ojos, cada vez que te das la vuelta, cada vez que tu atención se dirige a otra cosa, estás literalmente aniquilando partes de la realidad. Eres responsable de la destrucción y recreación constante del universo. Pero entonces surge la pregunta obvia, la pregunta que te está carcomiendo la mente ahora mismo. Si todo deja de existir cuando no lo percibimos, ¿cómo es posible que el mundo siga funcionando? ¿Cómo es posible que cuando regreses a tu habitación, todo esté exactamente donde lo dejaste? Berkeley tenía una respuesta para esto. Una respuesta que es aún más perturbadora que el problema original. Vamos a hacer juntos el experimento mental más inquietante que puedas imaginar. Quiero que visualices tu habitación ahora mismo. Cada detalle, la cama, los muebles, esa ropa que dejaste tirada, los libros en el estante, incluso esa pequeña mancha en la pared que siempre has querido limpiar. Ahora, imagínate que sales de esa habitación y cierras la puerta detrás de ti. En el momento exacto en que cruzas el umbral y la habitación queda fuera de tu vista, según Berkeley, algo absolutamente escalofriante sucede. Tu habitación deja de existir. No estamos hablando de que parece que no existe o de que no la puedes ver. Estamos hablando de que, literalmente, físicamente, ontológicamente, deja de existir. Esa cama donde dormiste anoche, esas fotos que tanto significan para ti, ese espejo donde te miras cada mañana, todo se desvanece en la nada absoluta. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador de todo? Que cuando regreses a esa habitación, todo estará exactamente como lo dejaste. La cama en el mismo lugar, la ropa tirada en la misma posición, esa mancha en la pared exactamente donde siempre ha estado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede algo dejar de existir completamente y luego reaparecer exactamente igual? Es como si hubiera una fuerza invisible que mantiene un registro perfecto de cada átomo, cada partícula de polvo, cada rayo de luz, esperando el momento exacto en que regreses para recrear la realidad con precisión absoluta. Pero aquí está el verdadero horror existencial. Si esto es cierto, significa que tu vida entera es una serie de creaciones y aniquilaciones constantes. Cada vez que parpadeas, el mundo desaparece por una fracción de segundo. Cada vez que duermes, todo lo que conoces se desvanece durante horas. ¿Te imaginas la responsabilidad cósmica que esto implica? No eres solo un observador pasivo de la realidad. Eres literalmente el creador y destructor constante de todo lo que existe a tu alrededor. Cada momento de distracción es un acto de aniquilación universal.
Pero entonces, ¿quién o qué mantiene este registro perfecto? ¿Quién se asegura de que cuando regreses a tu habitación, todo esté exactamente como debe estar? Si has llegado hasta este punto del video, déjame felicitarte, porque estás enfrentando una de las crisis existenciales más profundas que la mente humana puede experimentar. Escribe en los comentarios la palabra observo si sientes que esta revelación está cambiando tu percepción de la realidad, porque necesito saber que no estoy solo en este viaje mental tan perturbador. Y por favor, quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta que Berkeley encontró es aún más escalofriante que el problema mismo. Ahora, imagínate por un momento la angustia que debió sentir Berkeley cuando se dio cuenta de las implicaciones de su propia teoría. Había creado un monstruo filosófico que devoraba la estabilidad misma del universo. Si ser es ser percibido, entonces la continuidad del mundo depende completamente de que siempre haya alguien observando. Pero aquí está el problema que te va a quitar el sueño. ¿Qué pasa cuando todos los seres conscientes dejan de percibir algo al mismo tiempo? ¿Qué pasa en esos momentos en que literalmente nadie en el planeta está pensando en la luna? ¿Deja de existir? ¿Y qué hay de esas vastas regiones del océano que nadie está observando en este momento? ¿O esas galaxias lejanas que ningún telescopio está enfocando ahora mismo? La implicación es aterradora. Si Berkeley tiene razón, entonces la realidad es increíblemente frágil. Es como si todo el universo fuera una casa de cartas que se mantiene en pie, solo porque hay suficientes mentes conscientes distribuyendo su atención por todas partes. Pero, ¿qué pasa si hay lagunas? ¿Qué pasa si hay momentos en que algo queda completamente desatendido? Y aquí viene la parte que realmente te va a perturbar. ¿Cómo puedes estar seguro de que las cosas que no estás percibiendo ahora mismo siguen existiendo? Esa persona que amas y que está en otro lugar, ¿existe realmente en este momento o solo existe en tu memoria y volverá a existir cuando la vuelvas a ver? Berkeley se enfrentaba a un dilema imposible. Su teoría explicaba perfectamente por qué percibimos las cosas como las percibimos, pero creaba un universo tan inestable que parecía imposible que pudiera funcionar. Era como haber resuelto un rompecabezas, solo para descubrir que la solución destruía la mesa sobre la que estaba trabajando. Pero ¿sabes qué? Berkeley era demasiado brillante para dejarse derrotar por su propia creación. Tenía una solución tan elegante como perturbadora, y aquí es donde Berkeley revela su carta maestra, la solución que no solo salva su teoría, sino que la convierte en algo infinitamente más perturbador de lo que jamás imaginaste. La respuesta a quien mantiene la realidad funcionando cuando nosotros no estamos mirando es tan simple como escalofriante: Dios. Pero no el Dios benevolente y distante que te enseñaron en la escuela dominical. No estamos hablando de un Dios que ocasionalmente echa un vistazo a la humanidad para ver cómo van las cosas. Berkeley está proponiendo un Dios cuya atención es tan constante, tan omnipresente, tan absolutamente inescapable, que literalmente no puede apartar su mirada, ni por una fracción de segundo sin que todo el universo se desintegre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no es solo omnisciente en el sentido de que sabe todo. Dios es omnipercipiente. Está percibiendo activamente cada átomo, cada partícula subatómica, cada pensamiento, cada emoción, cada momento de tu existencia, todo el tiempo, sin pausa, sin descanso, sin un solo parpadeo. Imagínate la intensidad de esa atención divina. Mientras tú puedes distraerte, mientras puedes dormir, mientras puedes olvidar, Dios está ahí, observando con una concentración perfecta e infinita. Esa taza de café que dejaste en la cocina existe porque Dios la está percibiendo ahora mismo. Esa estrella a millones de años luz de distancia brilla porque está bajo la mirada eterna de una conciencia infinita. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Si Dios es quien mantiene todo en existencia a través de su percepción constante, entonces cada objeto, cada lugar, cada momento de tu vida está siendo observado con una intensidad que ninguna mente humana podría soportar. No hay privacidad,
No hay momentos a solas. No hay pensamientos secretos. Berkeley había encontrado la solución perfecta a su problema filosófico, pero había creado algo mucho más perturbador. Un universo donde la privacidad es literalmente imposible, donde cada segundo de tu existencia transcurre bajo la mirada penetrante de una inteligencia infinita que nunca, jamás, aparta su atención de ti. Y sabes que es lo más escalofriante de todo, que según esta teoría, si Dios dejara de observarte por un solo instante, simplemente dejarías de existir. Ahora que entiendes la solución de Berkeley, quiero que realmente comprendas lo que significa vivir en un universo así. No estamos hablando de cámaras de seguridad o de gobiernos autoritarios. Estamos hablando de una forma de vigilancia tan absoluta, tan total, tan inescapable, que hace que cualquier distopía de ciencia ficción parezca un paraíso de privacidad. Piénsalo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, según Berkeley, hay una conciencia infinita que está percibiendo no solo tus acciones externas, sino cada neurona que se dispara en tu cerebro, cada impulso eléctrico que recorre tu sistema nervioso, cada reacción química que ocurre en tu cuerpo. Dios no solo ve lo que haces, está literalmente percibiendo el proceso mismo de tus pensamientos mientras se forman. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento del que te avergüenzas? ¿Una fantasía que nunca le contarías a nadie? ¿Un momento de ira, de envidia, de lujuria que preferirías olvidar? En el universo de Berkeley, todos esos pensamientos están siendo observados con la misma intensidad con la que Dios observa las galaxias y los cuásares. Pero aquí está lo que realmente te va a perturbar. Esta observación no es pasiva. No es como una cámara que simplemente graba. La percepción divina es lo que te mantiene existiendo. Cada pensamiento vergonzoso, cada impulso oscuro, cada momento de debilidad no solo está siendo observado, sino que está siendo activamente sostenido en la existencia por la atención divina. Es como si Dios fuera un artista que nunca puede dejar de pintar, porque el momento en que levanta el pincel del lienzo, la pintura desaparece. Excepto que tú eres la pintura, y cada aspecto de tu ser, incluso los que más odias de ti mismo, requiere la atención constante de Dios para seguir existiendo. ¿Te imaginas la responsabilidad moral que esto implica? No puedes culpar a la naturaleza humana o a las circunstancias por tus pensamientos más oscuros, porque esos pensamientos solo existen porque Dios los está percibiendo activamente. En cierto sentido, Dios es cómplice de cada uno de tus pecados, porque sin su observación, esos pecados no podrían existir. Pero la implicación más escalofriante de todas es esta. Si Dios realmente percibe todo con esta intensidad absoluta, entonces conoce aspectos de ti mismo que ni siquiera tú conoces. Conoce pensamientos que están a punto de formarse, emociones que aún no has sentido, decisiones que tomarás en el futuro. En el universo de Berkeley, no solo no tienes privacidad, ni siquiera tienes secretos para ti mismo. ¿Sabes qué es lo más inquietante de la teoría de Berkeley? Que después de más de 300 años, suena más relevante que nunca. Es como si este obispo irlandés hubiera tenido una visión profética de nuestro mundo moderno, donde las líneas entre realidad y simulación se vuelven cada vez más borrosas. Piénsalo. Cuando Neo descubre en Matrix que toda su realidad era una ilusión generada por una inteligencia superior, ¿no es exactamente lo que Berkeley estaba proponiendo? Que nuestra realidad física es en realidad una construcción mental sostenida por una conciencia infinitamente superior a la nuestra. La única diferencia es que Berkeley llamaba a esa conciencia Dios en lugar de máquinas. Pero aquí está la conexión que realmente te va a volar la mente. Los teóricos modernos de la simulación, como Nick Bostrom, argumentan que es estadísticamente probable que vivamos en una simulación computacional. ¿Y sabes qué requiere una simulación para funcionar? Un observador, un procesador que esté constantemente calculando y renderizando la realidad que percibimos. En los videojuegos modernos,
Los objetos que no están en tu campo de visión literalmente no se renderizan para ahorrar poder de procesamiento. Solo existen cuando los observas. ¿Te suena familiar? Berkeley propuso exactamente el mismo principio hace 3 siglos, excepto que su procesador era la mente de Dios. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si vivimos en una simulación divina, entonces cada uno de nosotros somos como NPCs, personajes no jugables en un videojuego cósmico. Pero no somos NPCs ordinarios. Somos NPCs conscientes de que somos NPCs, capaces de cuestionar la naturaleza de nuestra propia existencia programada. Pero ¿sabes qué es lo más escalofriante de esta comparación? En los videojuegos, cuando apagas la consola, los NPCs dejan de existir. No van a ningún lugar, no esperan en algún limbo digital. Simplemente no son. Y si Berkeley tiene razón, si Dios es como el procesador supremo que mantiene nuestra realidad funcionando, entonces la pregunta que debería quitarte el sueño es, ¿qué pasa si Dios decide apagar la consola? En el universo de Berkeley, no hay diferencia fundamental entre existir en la mente de Dios y existir en una simulación computacional infinitamente sofisticada. Ambos escenarios nos reducen a patrones de información sostenidos por una inteligencia superior, que podría, en teoría, decidir que ya no somos necesarios. Por supuesto, una teoría tan radical como la de Berkeley no podía pasar desapercibida. Los filósofos de su época se lanzaron contra él como lobos hambrientos, y las críticas que recibió fueron tan devastadoras que podrían haber destruido a cualquier pensador menos brillante. Pero Berkeley no solo sobrevivió a estos ataques, los convirtió en oportunidades para hacer su teoría aún más sólida. La crítica más famosa vino del Dr. Samuel Johnson, quien literalmente pateó una piedra y gritó: "Así refuto a Berkeley". Johnson creía que el simple hecho de sentir dolor al patear algo sólido probaba que la materia existía independientemente de la percepción. Pero Berkeley se rió de esta refutación. ¿Por qué? Porque Johnson había malentendido completamente su teoría. Berkeley nunca negó que sintieras dolor al patear una piedra. Lo que negó es que ese dolor proviniera de algo llamado materia. Según él, tanto la sensación de solidez como el dolor que sientes son percepciones en tu mente, sostenidas por la percepción divina. La piedra no es menos real por ser una idea en la mente de Dios. De hecho, es más real porque está garantizada por una inteligencia perfecta. Pero la crítica más sofisticada vino de otros filósofos que señalaron una contradicción aparente. Si solo existen las mentes y las ideas, ¿cómo puede una mente finita como la tuya percibir las mismas ideas que percibe Dios? ¿Cómo pueden 2 mentes diferentes tener acceso a la misma realidad? Berkeley respondió con una elegancia que te va a dejar sin aliento. Dios no solo percibe las ideas que constituyen la realidad, sino que las comunica directamente a nuestras mentes. Es como si fuéramos receptores de radio sintonizados en la frecuencia divina. No percibimos copias de las ideas de Dios. Percibimos las mismas ideas que Él está pensando. Esto significa algo absolutamente escalofriante. Tus percepciones no son tuyas. Son literalmente los pensamientos de Dios fluyendo a través de tu conciencia. Cuando ves un atardecer hermoso, no estás viendo tu interpretación de algo externo. Estás experimentando directamente la belleza tal como existe en la mente divina. Pero la crítica más devastadora era esta. Si todo es mental, ¿cómo explicar las leyes naturales? ¿Por qué la realidad mental sigue patrones tan consistentes y predecibles? La respuesta de Berkeley fue genial. Las leyes naturales son simplemente los hábitos de pensamiento de Dios. Dios piensa de manera ordenada y consistente. Por eso experimentamos un universo regido por leyes. La gravedad no es una fuerza física. Es la manera habitual en que Dios piensa sobre el movimiento de los objetos. Lo que Berkeley no podía imaginar era cómo sus ideas, consideradas locuras por muchos de sus contemporáneos, se convertirían en los cimientos de algunas de las teorías más perturbadoras de la filosofía y la ciencia modernas. Es como si hubiera plantado una semilla venenosa
que tardó siglos en florecer, pero cuando lo hizo, infectó todo el pensamiento occidental. Immanuel Kant, el gigante de la filosofía alemana, tomó las ideas de Berkeley y las llevó a un nivel aún más inquietante. Kant argumentó que nunca podemos conocer las cosas en sí mismas, solo como aparecen a nuestra percepción. Pero a diferencia de Berkeley, Kant no necesitaba a Dios para sostener la realidad. Simplemente declaró que la realidad en sí misma era completamente incognoscible. ¿Te das cuenta de lo aterrador que es esto? Significa que todo lo que crees conocer sobre el mundo podría estar completamente equivocado. Pero la influencia más escalofriante de Berkeley aparece en la física cuántica del siglo XX, cuando los científicos descubrieron que las partículas subatómicas parecen comportarse de manera diferente cuando son observadas. Algunos físicos recordaron las palabras proféticas del obispo irlandés: ser es ser percibido. ¿Coincidencia? ¿O Berkeley había intuido algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que la ciencia tardó 300 años en redescubrir? El experimento de la doble rendija demuestra que los electrones se comportan como ondas cuando no los observamos, pero como partículas cuando sí lo hacemos. Es como si la realidad a nivel cuántico fuera literalmente creada por el acto de observación. Berkeley estaría sonriendo desde su tumba. Pero aquí está la conexión más perturbadora de todas. Los filósofos posmodernos han llevado las ideas de Berkeley a su conclusión lógica extrema. Si la realidad es construida por la percepción, entonces no hay una verdad objetiva. Todo es interpretación, todo es construcción mental, todo es relativo a la perspectiva del observador. ¿Te das cuenta de las implicaciones? En un mundo berkeleyano, conceptos como hechos objetivos, verdad científica o realidad compartida se vuelven problemáticos. Si cada mente percibe su propia versión de la realidad sostenida por Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos hablando de lo mismo cuando discutimos sobre el mundo? Berkeley había intentado salvar a Dios y la religión del materialismo científico, pero sin darse cuenta había creado las bases filosóficas para el relativismo radical que caracteriza nuestro mundo moderno. Es una ironía cruel. El obispo que quería fortalecer la fe terminó proporcionando las herramientas intelectuales para cuestionarla. Hemos llegado al final de este viaje mental perturbador, y ahora tienes que enfrentar una pregunta que cambiará para siempre la forma en que experimentas cada momento de tu existencia. ¿Y si Berkeley tenía razón? No estoy hablando de aceptar intelectualmente una teoría filosófica abstracta. Estoy hablando de vivir cada día con la conciencia plena de que en este preciso momento, mientras procesas estas palabras, hay una inteligencia infinita que está percibiendo no solo tus pensamientos conscientes, sino cada impulso neuronal, cada reacción química, cada proceso subconsciente que ocurre en tu ser. Imagínate despertar mañana con esta conciencia, que tu existencia misma depende de la atención constante e ininterrumpida de una mente divina que nunca parpadea, nunca se distrae, nunca aparta su mirada de ti, que cada objeto que tocas, cada persona que amas, cada lugar que visitas existe solo porque está siendo sostenido en la conciencia eterna de Dios. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de vivir? ¿Cómo afectaría tus decisiones morales saber que no hay diferencia entre pensamiento y acción en los ojos de quien te mantiene existiendo? ¿Cómo influiría en tu sentido de responsabilidad saber que incluso tus pensamientos más oscuros requieren la participación activa de la divinidad para existir? Pero aquí está la paradoja final que Berkeley nos deja. Si realmente vivimos bajo esta mirada eterna, entonces la soledad es literalmente imposible. Nunca estás realmente solo. Nunca estás verdaderamente abandonado. Nunca estás completamente desconectado. Hay una presencia constante que no solo te observa, sino que te sostiene en cada momento. Sin embargo, esta misma presencia que elimina la soledad, también elimina la privacidad. Es el precio último de la existencia en el universo berkeleyano. Cambiar la posibilidad del abandono total por la imposibilidad del secreto absoluto.
Berkeley nos ofrece una elección existencial. Podemos vivir en un universo materialista, donde somos accidentes cósmicos insignificantes en un vasto vacío indiferente. O podemos vivir en un universo mental, donde somos pensamientos preciosos en la mente de Dios, constantemente sostenidos por una atención amorosa, pero inescapable. La pregunta que te dejo no es si Berkeley tenía razón o no. La pregunta es, ¿cuál de estos universos prefieres habitar? ¿El universo donde puedes estar verdaderamente solo? ¿O el universo donde nunca puedes estar verdaderamente oculto? Porque al final, tal vez la teoría más perturbadora de Berkeley no sea que Dios nos observa constantemente, sino que tenemos que elegir si queremos que sea así.